yo no sé si, bueno, aquí hay más gente que los que estamos en Zoom, y tal vez para ti Apocalipsis es algo extraño, difícil de entender, entonces vamos a ir poco a poco, a pesar de que estamos en la sesión 6, vamos a ir poco a poco. Ahí sí te puedo observar, muy bien. Así que vamos a hacer algo, vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio. Así que acompáñenme, vamos a orar y les voy a pedir ayuda para leer, les voy a pedir ayuda para responder algunas preguntas también. Pueden hacer ustedes sus preguntas y vamos a ir avanzando. Oremos a nuestro buen Dios. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres eterno, porque tú eres verdadero, porque tú eres santo. Y a ti, Padre, debemos todo, debemos nuestra vida y nuestro sustento diario, todo el cuidado que tenemos. Tú eres quien nos sostiene. Te agradecemos, Señor, porque nos alimentas no solamente con lo que necesitamos físicamente, sino que espiritualmente. No nos dejas, y hoy día en este estudio tenemos un poco más de tu alimento. Y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en entender. Porque para nosotros no es fácil entender, Señor. Nos cuesta entender, a pesar de que tal vez conozcamos todas las reglas de sintaxis, gramática, seamos gente profesional, tengamos mucha claridad en todos los conceptos que se puedan plantear en un estudio. Necesitamos, Señor, realmente entender a una profundidad que llegue a la parte práctica de nuestra vida, a someternos a ti en obediencia y conocerte más y amarte más. Necesitamos de tu Espíritu Santo para eso. Y pedimos también, Señor, que sea un momento agradable, en comunidad, compartiendo, y podamos aprender un poco más sobre tu palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien. A ver, miren. Este estudio que hemos empezado en verano se llama El mensaje a las 7 iglesias, y estamos en la sesión 6. Digamos, en realidad es la 7ª sesión, pero es la 6ª iglesia que estamos viendo. O sea, nos queda esta y una la próxima semana y ya estaríamos terminando. Así de rápido se ha pasado el verano. Yo creo que nadie quiere que el verano se pase tan rápido, pero ya casi se fue. Y estamos en la sesión 6. Y déjenme contarles un poco sobre Apocalipsis ahora que estamos entrando en la sesión 6, después de harto rato de ir avanzando. No quiero dar por sentado que todos van a conocer o entender aquellas cosas fundamentales que necesitamos entender de Apocalipsis para poder hacer el estudio. Déjenme cerrar WhatsApp aquí para que no esté haciendo ruido toda la reunión. Bien, lo primero, Apocalipsis es un libro que nos suena extraño, es un libro que nos habla de cosas del futuro, pero si ustedes ven el capítulo 1, se van a dar cuenta que primero es la revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Por lo tanto, es Él quien revela, y la figura central de todo el mensaje, ¿quién es? Jesús mismo. Y eso es lo que pasa con toda la Escritura. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia y de repente para nosotros puede ser más amigable ver el mensaje de uno de los 4 evangelios, o no sé, ir al libro de Salmos y decir, acá hay música, esto es poesía, esto es fácil o más digerible para mí, lo entiendo un poco más, pero de repente llegamos a Apocalipsis y nos parece algo raro, una cosa extraña que no tiene ni pies ni cabeza, ni conecta con la Biblia. Amigos, sí, tiene que ver con la Biblia. Está en consonancia con todo el mensaje de la Escritura, como vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a tener muchos ejemplos de eso. Y además de eso, tiene también la misma figura central que toda la Escritura, que es Jesús. Es parte de la gran revelación del Señor, de Dios, que se centra en la figura de Jesucristo. Tú puedes separar la Biblia en Antiguo y en Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hablándote de las sombras de aquello que habría de venir. O sea, prefigurando lo que nosotros como iglesia tenemos en Jesucristo. O las promesas del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesucristo.
Y luego el resto del Nuevo Testamento, después de los cuatro evangelios, nos enseña la forma de vivir para aquellos que hemos recibido la gracia del Señor por medio de la obra de Jesús. Y Apocalipsis, entonces, tiene que ver con eso mismo. Apocalipsis capítulo 1 nos dice que Juan tenía que escribir las palabras de Jesús, lo que Jesús le iba a mostrar. Y le dice que son aquellas cosas que pasaron, están pasando o son, y las que habrían de venir. Entonces, esa otra cosa que debemos quebrar o sacar de los paradigmas que existen sobre Apocalipsis, que todo lo que está en Apocalipsis es futuro, que todo lo que está en Apocalipsis es del final, que todo lo que está en Apocalipsis es catastrófico, etc. No, Apocalipsis es una carta escrita, digamos, por Jesús mismo. Tenía alguien que, digamos, lo escribió físicamente, tomó, no sé, pluma y escribió, que es Juan, y va dedicada a la iglesia en general. ¿Para qué? Para animarla en medio de una vida difícil que estaba enfrentando. Por lo tanto, este libro de Apocalipsis es para nosotros también. Y hemos visto en las 5 iglesias anteriores que muchos problemas de los que ellos enfrentaron, a veces ahora con sus bemoles son los mismos problemas que enfrentamos nosotros. O sea, tienen sus diferencias porque, pucha, en ese tiempo no había autos, internet, televisión, etc. Pero los problemas son los mismos. Las dificultades que enfrenta el ser humano en el interior son las mismas en esencia. Y además de eso, el mensaje de salvación, el evangelio, el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo y sigue siendo igual de poderoso. Entonces, ahora entramos a ver el mensaje en particular a una iglesia que queda en una ciudad que se llama Filadelfia. Digamos, esta es la Filadelfia original, que queda en lo que sería ahora Turquía, en la zona oeste. ¿Por qué? Porque en los capítulos 2 y 3, que es justamente lo que estamos estudiando en esta serie de estudios, Jesús dice, le dice a Juan, escribe estas cartas o lo que te voy a dictar a las iglesias que quedan en Asia. Y se refiere a una zona en Turquía, que era una provincia, la provincia de Asia, del Imperio Romano. A esas iglesias Jesús escribe estas palabras, en particular a la iglesia en una ciudad determinada. Y así vimos varias ya. Y hoy día vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Y quiero pedirle a alguno de ustedes que esté ahí que me pueda leer el texto que está en pantalla. Está en pantalla. No lo puedo ampliar. Se ve así. Yo no sé si ustedes lo tienen chiquitito o lo tienen grande en la pantalla, como para leer, pero si hay alguien que pueda leer, ahí está el texto. Yo lo leo. Ya, Ingrid. Entonces, los versículos 7 al 13, el capítulo 3 de Apocalipsis. Ya. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, gracias. Bueno, si tú tienes dudas o hay algo, porque hay muchas cosas en el texto que nosotros vamos a ir analizando, pero aún así te pueden ir quedando dudas. Anda anotándolas y al final
las podemos compartir. Bueno, lo primero es contarles un poco sobre esta ciudad, Filadelfia. Es la sexta iglesia que aparece, o la sexta ciudad que es mencionada en estas cartas. Ya estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Primero es decirles que fue fundada por un rey de Pérgamo. ¿Recuerdan Pérgamo como una de las otras ciudades que hemos visto? Fue un rey de Pérgamo que fundó esta ciudad y le puso este nombre en honor a su hermano. En algún momento, este hermano estuvo como general en contacto con el Imperio Romano, antes de que esta zona fuera romana en sí. Estamos hablando de que esto queda en Turquía, en la zona oeste. No sé si recuerdan que hace varias semanas mostré un mapa completo de todas las iglesias en esa zona. Van formando como una U invertida en la zona, digamos, oeste de Turquía, de la Turquía moderna. Bueno, este hermano del rey de Pérgamo tuvo la oportunidad de traicionarlo. Y hablando con los romanos, le ofrecían ayuda para que él quedara en el lugar de su hermano, y él no quiso hacer eso. Él fue fiel a su hermano y tenía fama de ser un hombre fiel a su hermano, y lo sucedió después en el trono. Y por eso esta ciudad pasa a llamarse así, Filadelfia, porque este hombre era llamado O Filadelfos, que en el fondo significa aquel que ama a su hermano, aquel que ama a su hermano. Y porque viene de filos, que es una de las tres formas para llamar a amor, y adelphos significa hermano en griego. Entonces, es literalmente eso. ¿Y cómo era esta ciudad? Era una ciudad que estaba cerca de una meseta muy, muy fructífera, que daba, ¿cómo se llama?, muy cerca de caminos, como varias de las ciudades que aparecen en Apocalipsis, muy cerca de caminos, y una ciudad que tenía muchos frutos entonces, y había mucho comercio. Y en esa ciudad también había muchos templos de adoración, en especial, por ejemplo, a Dionisio, y en ese lugar también existía la idea de que la ciudad debía ser para, digamos, propaganda, o no, propaganda no creo que sea la palabra, como para fomentar la cultura griega en toda la zona en la que se encontraba. Era como un estandarte del helenismo. Posteriormente esa ciudad se hace romana. En ese tiempo también, a principios digamos ya en era cristiana, a principios del primer siglo, en el año 17, le pasa algo a esta ciudad. Es destruida por un terremoto muy fuerte. Por bastante tiempo hubo réplicas. Mi mamá estaría asustadísima en ese lugar. ¿Y qué hacen las personas de la ciudad? Dejan de vivir en la ciudad y empiezan a vivir en los alrededores. Parecía a lo que pasó con la otra ciudad que mencionamos anteriormente, en la semana pasada. La misma idea, de ellos vivían alrededor de la ciudad, pero luego los romanos reconstruyen la ciudad, y está el amor que se tiene como al mundo romano, que en 2 ocasiones la ciudad vuelve a cambiar de nombre, de ahí en adelante, para tomar nombres puestos por los emperadores. Y por lo que leí, eso fue algo voluntario de la ciudad. O sea, había mucho respeto. Parecía ser que es una ciudad que era muy fiel, muy fiel. Ese concepto de ser bastión de la cultura, del helenismo, parecía ser una parte de la identidad de la gente. Estos somos nosotros, y nosotros somos fieles. Y va a tener mucho que ver con lo que vamos a mencionar sobre la iglesia también. En ese lugar no hubo gran persecución de parte del mundo, digamos, gentil, o sea, los romanos, los griegos, hacia la iglesia. No, el problema fue más entre los judíos. Por eso las palabras que vemos en el capítulo. En esa ciudad la mayor oposición era la de los judíos, que ellos sentían que tenían las llaves del reino. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, ellos habían recibido la ley,
ellos habían sido llamados el pueblo de Dios, y por lo tanto, si alguien entraba a estar en una relación con Dios, debía ser por medio de, digamos, el judaísmo. Así que ellos tenían esa idea y eran celosos en esa idea. Y por lo tanto perseguían a la iglesia. Y eso lo vemos en Hechos, en el libro de Hechos, en muchas partes. Como Pablo iba hacia un lugar y ahí detrás venía un grupo desde la otra ciudad donde había estado Pablo, judíos, para hablar en la sinagoga y decir, no escuchan a este hombre. Y eso era algo que se iba dando en muchas partes, en sus viajes misioneros. Los judíos fueron muy celosos en ese sentido. El mismo Pablo hizo eso en un principio, de perseguir a la iglesia por considerar que eran una rama herética, digamos, del judaísmo. Entonces está esto, esta realidad. Una ciudad que tiene una identidad muy firme, por lo tanto, poco penetrable para el mensaje del Evangelio, por lo menos aparentemente, que estaban muy contentos con su mundo romano, digamos, todo lo que tenía que ver con la cultura greco-romana, y aparte de eso, mucha oposición por parte de los judíos. Y por lo tanto, la iglesia era chiquitita. Es lo que nosotros vimos en el pasaje, ¿cierto? Se nos menciona justamente eso. Pero antes de que veamos eso que aparece en el versículo 8, déjenme mencionar cosas que aparecen en el versículo 7. A ver si alguien me ayuda y me lee de nuevo el versículo 7. Lo voy a poner de vuelta para que lo puedan ver. Porque hay harto que ver en el versículo 7. Yo puedo leer si gusta. Sí, por favor, el versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Dice eso. Bien. Gracias, María Carolina. Aquí hay nuevamente una descripción de Jesús. En los mensajes a las otras iglesias vemos también que Jesús se da a conocer con otros nombres. Por ejemplo, la semana pasada, cuando vimos Sardis, él decía el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y veíamos cómo eso tenía relevancia con el mensaje a Sardis. Justamente, él es el que da vida y él es el que tiene la iglesia en sus manos. Es lo que mencionábamos que significaba eso. Y muchas de esas cosas saliendo características que Jesús mismo dice de él en el capítulo 1, al final del capítulo 1 de Apocalipsis. Y aquí tenemos una descripción que no aparece en el capítulo 1. Que no aparece en el capítulo 1. Para que lo puedan anotar, en el capítulo 1, Jesús dice algunas cosas desde el versículo 17 en adelante. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estaré muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y estas cosas las menciona luego en los mensajes a las 7 iglesias como descripción de él, y también un poco como para describirse. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer algo así? Un ejemplo. Bueno, casi como si fuera un apodo de él, porque lo describe bien, lo describe bien. Y aquí entonces menciona esto. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Saben qué? Podríamos pasar mucho rato aquí viendo esto. Es mucha información. Pero algunas cosas. Primero, el santo. El santo, ese nombre o digamos, ese apodo de Jesús, el santo, nos hace relación a algunas cosas de la Biblia. No es algo que cuando un cristiano lo escuchara dijera, ¿por qué? ¿Qué estaba diciendo santo? No, tenía toda una historia detrás. Primero, en todo el contexto de la escritura, el santo es Dios mismo. Y además de eso, vemos pasajes en la escritura que nos hace mención a el santo como el Mesías. Como el Mesías. Por lo tanto, aquí hay una declaración sobre él mismo. Él es el Mesías. Hoy día mandé una nota al respecto del funeral del papá de Salo ayer y escribí un versículo.
Y ahí había una declaración al respecto de Jesús. Decía que el que cree en él, aunque muera, vivirá. Y luego esta respuesta de Marta al respecto de esto. Jesús le dice, ¿crees en esto? Y dice, sí, yo creo. Yo creo que tú eres el Mesías, aquel que ha de venir, que habría de venir. El que viene, también era una forma en que el pueblo judío reconocía al Mesías que vendría. Se llamaba el que viene. De hecho, no sé si por ahí recuerdan las palabras de Juan el Bautista. Dice, el que viene después de mí es mayor que yo. Y él hace ese comentario, y de repente para nosotros pasa rápido. El que viene después de mí, claro, porque todavía no aparece en escena en el relato de los evangelios, y habla sobre Jesús, pero era una forma de llamar al Mesías. De igual forma, el santo era una forma de llamar al Mesías. De igual forma, el santo era una forma en que se llamaba al Mesías. Y eso lo podemos ver muchas veces. O sea, solo les pongo ahí Marcos 1:24 como una referencia, o Lucas 4:34. Pero hay bastantes más. El santo nos da esta idea, por una parte, en relación al Mesías, de que no peca, ¿sí? Que es perfecto. Pero el santo tiene la idea de estar apartado, apartado para una tarea especial para Dios, consagrado para Dios. Pero también, yo les decía, es una relación, es algo con lo que se menciona a Dios mismo, Dios. Y en Apocalipsis 4:8 y en Apocalipsis 6:10, en el mismo contexto del libro, se nos menciona esto. El santo es Dios. Por lo tanto, es una declaración de que Él es Dios mismo. Jesús está diciendo, oye, yo soy el Mesías, sí, pero yo soy el que había de venir, pero también yo soy Dios. Pero también dice el verdadero. Que se dice alecinos, o alecinos, que es literalmente eso, el que es verdadero, es un adjetivo. Jesús está diciendo que la verdad es algo que lo describe. ¿Y en qué sentido? Bueno, cuando nosotros pensamos en algo verdadero, pensamos en algo que es genuino, que es algo cierto, probablemente. Y eso sería algo natural para nosotros, porque es la visión más griega del concepto. Pero en el contexto judío, y es algo que, por ejemplo, podemos ver en el Salmo 146, versículo 6, tiene que ver no solamente con algo que es cierto, sino que es algo que es fiel, permanente, confiable. ¿Por qué? Porque Dios es el que promete y luego cumple. Él es el que, y esta es la cita que les doy de Salmo 146, versículo 6, Él es el que guarda la verdad para siempre. Ese es el concepto judío. Por lo tanto, cuando se hace mención a que Dios es verdadero, nos tiene que recordar que Dios tiene un pacto con su pueblo, un compromiso. No es simplemente que lo que Él dice es verdad, como nosotros podríamos decir, no es mentiroso. No, es también una muestra de su fidelidad. Así que eso es muy importante, porque Él es confiable. ¿Cómo se está presentando entonces? Yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy confiable, yo soy en el que tú puedes confiar plenamente. Le está diciendo eso a la iglesia. Iglesia de Filadelfia. Iglesia, tú que estás en una ciudad que fue llamada así por la fidelidad de un hombre, yo soy fiel, yo soy fiel. Yo soy que estoy escribiendo esta carta para ti, yo soy fiel, soy confiable, soy la verdad. Soy aquel que fue prometido y yo vine y cumplí. Así que Él es el que está hablando, Dios mismo, que es digno de nuestra confianza. Y Él dice otra cosa también. Perdón que pase tanto tiempo en esto, pero que creo que es de las cosas más difíciles del pasaje. Dice también que Él es el que abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. ¿Qué sensación les causa eso? Que Él sea el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Creador de todo. Ya La como superioridad, creador. Karen, ¿qué más? la superioridad,
que es superior, ¿ya? Todo depende de Él. Ya, como cierta Todo, autoridad. ¿Jimena? Que Él tiene el poder A de poder, todas las ¿cierto? soberano, Perfecto, entonces ya hay varios conceptos ahí, de poder, de soberanía, de que las cosas están en sus manos, control. Bueno, si yo tengo la llave de la casa, pongo la llave, nadie va a poder entrar. ¿Sí? Y si la pongo por fuera y hay gente dentro, nadie puede salir. Eso es muy lógico. Y claramente es eso lo que quiere decir. No suena complicado, pero en relación a quién lo estará diciendo. Ese es el punto. Porque nos da también algún otro detalle. Nos dice que son las llaves, la llave de David. David, rey de Israel, es, cuando tú hablas de David en relación a la teología del Antiguo Testamento, te estás refiriendo a el periodo del reino, del reinado, de la monarquía en Israel. Y además de eso, el mejor rey que tuvo Israel, digamos. Y con él, Dios tomó un pacto. Le dijo, uno de tu familia se sentará en el trono eternamente. Y luego tenemos pasajes que vimos en diciembre para Navidad en relación a las promesas en Jesús. Y toda la idea del Mesías era uno que viene de la familia de David. Un hijo de David. David, o sea, Jesús es conocido en el Nuevo Testamento así, como el hijo de David. En Apocalipsis se nos hace mención de la raíz de David. Y eso es algo frecuente. Entonces, él está diciendo, yo tengo toda la autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí es donde esto se pone tan bonito, tan bonito. Yo voy a necesitar ayuda de ustedes para que me ayuden a buscar algunos pasajes, así que si pueden tener aplicación o Biblia en mano, para que me ayuden a leer algunos pasajes que hacen relación, o nos ayudan a entender, perdón, un poco más sobre esto. El primero es Isaías 22, versículos 20 al 22. En el estudio, ahí les puse en la primera pregunta, 22 al 34, me confundí. Se me fue un dedo, no sé, era 20 al 24. Pero por favor, leamos Isaías 22, versículos 20 al 24. lo tengo. Dale. Sucederá en aquel día que yo llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Lo vestiré con tu túnica y lo ceñiré con tu cinturón. En sus manos entregaré tu autoridad y él será el padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Yo lo clavaré como estaca en lugar firme y será un trono de honra para la casa de su padre. De él dependerá toda la gloria de la casa de su padre, la prole y la posteridad, y todos los utensilios, hasta los más pequeños, desde las fuentes ceremoniales hasta todas las tinajas. Ya. Ahí estamos, súper. Se fijan, Dios está diciendo que a un hombre en particular le va a dar autoridad. Va a ser el rey y él va a tener esa autoridad, y esa autoridad se expresa de la misma manera que se expresa aquí. Por lo tanto, nos está hablando sobre la soberanía de Jesús, pero ¿aplicado en qué? Y quiero que veamos algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos ayudan a ver la autoridad de Cristo aplicada de una manera especial. ¿Ya? Así que Mateo 16, versículo 19, por favor. Quien lo tenga, por favor, que Yo lo lo lea. tengo. Bien, Ingrid. Ya. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gracias. Si ven en contexto, es Jesús hablando con Pedro, luego de esta gran declaración de Pedro diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Después de eso, él le dice que sobre esta roca, y encuentro en relación a esta gran revelación, a esta gran verdad, yo voy a entonces establecer mi iglesia. Y le dice esto, le dice, te voy a dar las llaves,
lo que tú amarres en el cielo, o sea, claro, será amarrado y lo que tú abras será abierto. Me confundí un poco, pero esa es la idea. Eso aparece también en el capítulo 18. No solamente dicho a Pedro, como en el capítulo 16, sino que a todos los apóstoles que estaban junto con Jesús. En el versículo 18, del capítulo 18, versículo 18. Entonces hay algo aquí, en relación a lo que ellos digan, se hará en el cielo. Y a su vez, ¿cómo se llama? Lo que, si ellos abren algo, será abierto, si algo será cerrado en el cielo. Y nos damos cuenta que se acerca cada vez más a la idea de formar parte del pueblo de Dios. Poco a poco esa idea se va a ir fijando en relación a los versículos que siguen. Miren lo que pasa en Hechos, en el capítulo 14, versículo 27. ¿Quién lo tiene? Por favor, lo pueda leer. Que lo tenga, lo pueda leer. Hechos 14, versículo 27. Después de llegar y reunir la iglesia, se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo Él había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Gracias. Gracias. La puerta que se abrió, ¿cuál fue? La de la fe. ¿Por qué? ¿O cómo se dio esto? Por la acción de Dios a través de la iglesia. La iglesia o el cuerpo de Cristo, los cristianos, como un instrumento de Dios, llevaron el mensaje de Cristo y entonces, ¿qué hizo Dios? Abrió la puerta de la fe a la gente que no había escuchado el mensaje de Cristo. Ellos entendieron el Evangelio, que Cristo es el Señor, por medio de la predicación de la iglesia, fiel, que predicó con valentía. Y eso es descrito aquí en este pasaje como que las puertas se abrieron. Y creo que 2 Corintios 2:12 es mucho más clara aún. ¿La puedo buscar y poner? Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. ¿Qué es lo que iba a hacer? Predicar. Predicar. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Abrió las puertas. Entonces vemos que Cristo está diciendo, oye, yo abro una puerta. Yo abro una puerta. Y entonces, digamos, ¿qué es lo que Jesús está abriendo con esta puerta abierta? A ver si me ayudan ustedes en relación a lo que hemos visto en los pasajes. ¿Qué estará abriendo Cristo o está prometiendo Cristo que abrió? Los corazones para recibirlo a Él. Eso, ¿cierto? Personas hay una puerta abierta para la predicación, o sea, una oportunidad para que Cristo sea anunciado. Y además de eso, obviamente, recepción, que las personas vayan a escuchar el mensaje y crean. Pero ya les conté, el contexto es difícil. Primero, parece ser que el mundo grecorromano estaba muy poco interesado porque era muy fiel a su cultura. Por otra parte, los judíos les estaban haciendo la cruz literal a los cristianos. No los dejaban tranquilos y eran perseguidos por ellos. Y por eso es lo que menciona Jesús en los versículos siguientes. Miren, versículos 8 y 9. Dice, yo conozco tus obras. Lo que es una declaración de su poder, de su omnisciencia, pero también de la relación que Dios tiene con su iglesia. Cristo tiene con su iglesia. Conoce las obras. Normalmente aquí nos encontraríamos con otras iglesias, con una reprensión. Sé que no lo hiciste bien en esto, fuiste tibio, aquí permites que haya ciertas personas malas dentro de la iglesia, etc. Aquí no hay ninguna reprensión. Sí hay oportunidad de mostrar mayor fidelidad, de mantenerse firme, y es lo que vamos a ver. Dice, miren, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Entonces, Jesús dice, aquel que se menciona como el que tiene el poder, tiene las llaves, y puede abrir y cerrar, dice, oye, yo dejé abierto. Nadie va a poder cerrar. Yo dejé abierto. Así que tranquilo. Mire lo que dice después en el versículo 9. Dice, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado. No sé qué sensación les da a ustedes, pero un poco, no sé si han escuchado esto, pero hay mucha gente que dice, mire, yo no soy, soy cabeza, no soy cola. O sea, no soy lo último que hay, soy un hijo de Dios y por lo tanto merezco gloria, reconocimiento, o por lo menos en algún momento la recibiré. Ya llegará mi momento de fama, o ya llegará mi momento en que Dios destaque mi, ¿cómo se llama? Mi fidelidad, porque yo soy un buen cristiano. Y de repente da un poquito la sensación de algo así cuando uno lee el versículo 9. La sensación de que estuviera hablando como que, bueno, sabes que te trataron tan mal, pero las cosas se van a invertir y entonces tú vas a ser destacado ahora. Y ellos van a ser humillados a tus pies. ¿Y saben qué? Jesús dice que debemos orar por nuestros enemigos. Nosotros deberíamos rogar no que ellos sean castigados por su maldad, sino que todo lo contrario, que pueden recibir gracia, o sea, no el trato que merecen, sino uno que reciben solo por el tremendo amor de Dios en la obra de Cristo, que reciban el mismo perdón que hemos recibido nosotros. Así que no es bueno andar orando por tal persona o tal otro para que llegue o Dios haga justicia. De repente uno puede llegar a orar así, diciendo, bueno, Señor, tú eres el que eres justo y tuya es la, ¿cómo se llama? La venganza no es mía, yo no voy a hacer nada, pero un poco diciéndole, bueno, Dios, ¿cuándo es que va a pasar esto? Tal persona va a recibir lo que merece. Pero no va por ahí, no va por ahí. Nosotros somos pacificadores y estamos llamados a orar por nuestros enemigos, no para que sean destruidos, sino para que, todo lo contrario, puedan pasar de muerte a vida, reciban perdón. Ninguno fuera que podamos decir, este sí merece más condenación que yo. No. La Biblia dice, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Desde, no sé, perdonen si esto suena muy duro, pero desde la Madre Teresa hasta Hitler. Todos. Todos. Pero solo por la misericordia del Señor. Aquellos que han recibido el Evangelio pueden decir que tienen vida. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en esa cruz por nuestros pecados. Y nosotros queremos que ojalá todos pudieran escuchar el mensaje y arrepentirse de sus pecados y en una relación personal con Cristo y estar en paz con Dios. Y aquí lo que está apareciendo en el versículo 9 nos hace pensar en el Antiguo Testamento. Tenemos muchos versículos de esto, en Isaías y en Ezequiel. ¿Ya? Yo voy a pedirle a alguien que lea uno solo, pero les voy a mencionar varios. ¿Ya? Por ejemplo, Isaías 45, versículo 14. Isaías 49, versículo 23. Isaías 60, versículo 14. Ezequiel 36, versículo 23. Ezequiel 37, versículo 28. O en Génesis, por ejemplo, cuando nosotros vemos lo que le pasa a José, o lo que nosotros vemos constantemente en las historias del Antiguo Testamento, como el pueblo de Dios, por el hecho de estar compartiendo, siendo fiel, en algún momento la gente reconoce ¿qué cosa? Que Dios ha estado con ellos. Nada más. Por lo tanto, quien se lleva la gloria no es la persona que obtuvo un reconocimiento o algo así, sino que es Dios mismo. Vamos a leer Isaías 60, versículo 14. El que lo tenga ahí, que por favor lo lea. Y Hola. digo la Angelita. Hola. Y vendrán Hola. a ti humillados
Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Gracias. Eso hace relación a, digamos, habitantes de Jerusalén, pero es una forma de mostrar a todo el pueblo de Dios. Escarnecer es burlarse. Y la idea es que las palabras que nosotros vemos en el versículo 9, que parece ser que se aplican a judíos, gente que dice ser judío, y no lo son, sino que son mentirosos. Perdón, disculpen. En el versículo 9 se está prometiendo que la iglesia va a ser realmente reconocida como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, incluso por aquellos que se burlaban de ella, diciéndole, no, ustedes no son, nosotros somos de verdad la sinagoga de Dios. Pero acá se dice, no, es la sinagoga de Satanás. Citando el texto del capítulo 2, creo que es el versículo 6, no lo tengo por aquí, pero está en el mensaje a la iglesia de Esmirna, donde también se hace mención a un grupo de judíos en oposición al evangelio. El tema es que en el texto que nosotros leímos, y en la serie de textos que yo les mencioné, en realidad es el pueblo de Israel al que se aplicaba esto. Por lo tanto, los judíos que están en Filadelfia, burlándose de la iglesia, persiguiendo a la iglesia, ellos están diciendo, no, mira, nosotros somos los que vamos a ser reconocidos como el pueblo de Dios por todas las naciones. O van a reconocer que Dios estuvo con nosotros. Pero Jesús le está diciendo, no, ustedes no son realmente el pueblo de Dios. Y eso hay que explicarlo un poquito. Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29, hace mención a eso mismo. ¿A qué cosa? A que no solo, o sea, no se es judío por la sangre, sino aquel que lo es de corazón. Es Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. De hecho, Moisés dijo que ojalá Dios circuncidara el corazón, el prepucio del corazón del hombre. Una forma poética de decir, ojalá sea nuestra alma la que realmente esté en un pacto con Dios, y no sea algo simplemente un signo de la carne. El sello de ser parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que realmente pasa por medio de la obra de Cristo. Jeremías 31, versículo 33, nos dice justamente eso. Justamente eso. Que va a haber un pacto donde en realidad Dios va a estar con nosotros de una manera mucho más profunda que algo físico. Así que aquí tenemos algo. ¿Quién es el pueblo de Dios realmente? ¿Quién es el pueblo de Dios? En Romanos capítulo 9 nosotros podemos ver un poco sobre eso. Podemos ver cómo el pueblo de Dios tiene esta figura de un olivo. De ese olivo, ramas son cortadas y tiradas. Y en su lugar, otras ramas son injertadas. El pueblo de Dios iba a reconocer a su Mesías. Así que entre aquellos judíos del primer siglo y de ahí en adelante, que vieron en Cristo realmente el cumplimiento de las promesas, esas son las ramas del olivo que no cayeron. Sin embargo, se nos menciona que muchas otras fueron injertadas. Entonces, entre esas, nosotros, aquellos que hemos entendido el Evangelio para salvación, por mérito del Señor simplemente. Pero aquí hace mención algo muy bonito, el capítulo 11 de Romanos. Creo que el tema está desde el capítulo 9 al capítulo 11. Dice que en el versículo 23 que Dios es poderoso para volver a injertar ramas. Él es poderoso para volver a injertar ramas. Incluso aquellos que negaron, la iglesia que negó, digamos, el pueblo de Israel negando a Cristo, en el futuro podía realmente reconocerlo y volver a injertarse. Y el mejor ejemplo de eso, creo yo, lo tenemos en la Biblia, en la persona de Pablo. Pablo era alguien que debía naturalmente reconocer a Cristo, porque estudiaba y conocía muy bien el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo rechazó. Persiguió a la iglesia. Jesús le dijo, oye, me estás persiguiendo a mí.
y él fue injertado, digámoslo así, reinjertado en el pueblo. ¿Por qué? No por un mérito personal, porque nunca fue de esa manera, sino siempre por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Entonces, lo que les está diciendo es, hay gente que va a volver al Evangelio. Tu persecución, iglesia, es en el contexto de una puerta abierta para que judíos reconozcan a Cristo y se den cuenta en realidad que yo siempre estuve con ustedes. Yo siempre estuve con ustedes. Acá este es un mensaje tan lindo porque hace relación a la predicación del Evangelio. Y de hecho, de ahí, ¿qué pasa? Ahí sí. El versículo 3, o sea, pero la pregunta 3 dice, ¿qué relación hay entre su recompensa y sus sufrimientos? No sé si alguno de ustedes se anima a responder eso. ¿Qué relación hay entre la recompensa y sus sufrimientos? ¿Cuál es la verdadera recompensa que tiene ¿cómo se llama? Esta iglesia? Que es lo que está contenido hasta justamente el versículo 9, hasta el 9. Pienso que puede ser, o sea, no que puede ser, que Jesús sostiene a esta iglesia en sus pruebas. Tú sostienes a la iglesia en las pruebas. Les da un regalo en estos versículos. Ser columna. ¿Verdad? Perdón, no había entendido. Claro, eso es lo que se nos menciona después. Pero en estos versículos hay algo que es algo extraño. Es como que hay una relación súper cercana entre quienes persiguen y quienes son el fruto. El fruto. ¿Puedes poner la pregunta? Perdón. Ahí destaca él que yo te he amado, dice, que a pesar de que mentían y que a pesar de las otras cosas, él sostiene que los amó, que los ama. Que los ama. Y así como en el Antiguo Testamento, en el texto que leímos, y después pueden buscar los otros, que les mencioné en Isaías o en Ezequiel, el sello de que, vívido de que Dios amaba al pueblo, era que las otras personas se iban a arrodillar al frente de ellos, no como un tema de sumisión a ellos, sino como un reconocimiento de que es verdad lo que estaban diciendo. Aquí nosotros vemos lo mismo. Hay un llamado o sea, hay una muestra de que Dios va, de hecho, abrió una puerta, ¿para qué cosa? Para que las personas que estaban en la ciudad, que eran judíos y otras personas que estaban allá, reconozcan el mensaje de Cristo y también crean. La persecución que ellos van a vivir va a ser premiada con que aquellos que los persiguieron ahora pasen a ser los que disfruten también, junto con ellos, de las cosas prometidas. El sufrimiento de ellos trae un fruto que tal vez no es el que nosotros esperaríamos. ¿Qué fruto normalmente esperamos? Ojalá Dios nos dé una vida tranquila, sin tantos problemas, nos dé una vida cómoda, tal vez no para nosotros, para nuestros hijos, o nuestra familia, o nuestros amigos, o nuestro país, no sé. Pero aquí el fruto es que aquellos que te perseguían, aquellos que te estaban haciendo daño, iglesia, ahora ellos van a formar parte del pueblo. Y eso es muy impresionante. No es muy como de nuestra cultura. Ojalá cada uno ande por su lado. Bueno, si ellos son unos, no sé, unos desgraciados, tienen malas vibras,
que siguen con sus malas vibras por otra parte y a mí me dejen tranquilo. Pero aquí el sufrimiento que aguanta la iglesia tiene fruto en esas personas. Ahora ellos también, junto con la iglesia, van a recibir lo que viene después. Lo que viene después. Lo que vamos a ver en los versículos 10 en adelante. Así que, ¿qué relación hay entre su recompensa y sus sufrimientos? Bueno, aquellos que les hacen sufrir van a ser la recompensa de la iglesia. Bien. Versículos siguientes. Miren, del 10 en adelante. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Ese es algo que Pablo mismo ora en 2 Corintios, para que la iglesia también tenga. Dice, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor y hacia la perseverancia de Cristo. Porque saben, amigos, un sello de aquellos que confían en Cristo es la perseverancia. No es algo que nosotros tengamos naturalmente, es fruto de la obra del Señor en nosotros. Y duele bastante a medida que nosotros avanzamos en la vida. Sin embargo, el Señor nos da perseverancia. Y eso es algo que esta iglesia ya había probado, ya había mostrado. En la persecución hasta ahora, en las dificultades que había enfrentado la iglesia, una iglesia chiquitita, con poco poder, nos dice el versículo 8, ya había mostrado esto. ¿Qué tenía? Había guardado la palabra de perseverancia, eso. Yo también, dice, entonces te guardaré en la hora de la prueba. Entonces Jesús está prometiendo algunas cosas aquí. Bueno, sí, la iglesia va a ser protegida por él, pero también está diciendo, oye, viene prueba también para ti, nuevamente. Pero así como tú fuiste fiel, ahora yo soy fiel. Y acuérdense, Filadelfia era una ciudad que era conocida por haber sido fundada por alguien fiel. Pero el verdadero fiel, el que realmente es fiel, Cristo, que fue fiel hasta la muerte para salvarnos del pecado, Él dice, tú fuiste fiel, iglesia. Yo voy a mostrar mi fidelidad hacia ti y te voy a guardar en lo que viene. Y lo que menciona en adelante es la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y eso lo podemos ver en relación a los ayes que aparecen en los capítulos siguientes en Apocalipsis. Más o menos desde, nosotros vemos cosas bien difíciles desde el capítulo 6 en adelante, cuando se empiezan a abrir los sellos, unos sellos de algo que estaba sellado, que no sé, en el sentido que no era conocido, pero que iba a empezar a ocurrir. A todo esto es Jesús mismo quien abre estos sellos para que esto pase. Pero eso hace relación a un periodo final de incremento de muchas cosas. Incremento de sufrimiento por parte de todo el mundo sufriendo más, recibiendo el costo de una vida lejana a Dios, pero también sufriendo la iglesia. Pero a medida que la iglesia avanza en su sufrimiento, también avanza en su perseverancia y avanza en su proclamación del mensaje de Cristo. Entonces lo que Apocalipsis nos muestra sobre los últimos tiempos, y esto sí es algo que Apocalipsis menciona sobre los últimos tiempos, es que para los cristianos no van a ser fáciles. Sin embargo, menciona que la iglesia crece, la iglesia se mantiene fiel. El mensaje de todo el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús, nos muestra que la iglesia no la va a pasar bien. Sin embargo, dice, ninguno de sus cabellos serán cortados. El tema es que hace referencia a una eternidad, no a esta vida. La iglesia sí sufre, la iglesia sufre mucho, de hecho. Y eso es algo que tal vez en algunas iglesias no les gusta hablar, pero debemos ser fieles a lo que nosotros vemos en la Escritura. Hay iglesias que te dicen por ahí, para de sufrir, ahora es tiempo de gozo, es tiempo de estar bien, es tiempo... Sí, sin duda, pero la vida es difícil. En cualquier lugar donde te nieguen que la vida es difícil, es que no te están hablando de la verdad. Pero aquí nosotros vemos que el que sostiene a la iglesia es el que sufrió. Sin embargo, ¿qué dice sobre sí mismo?
Él vive, y vive para siempre. Y esa es la seguridad más grande que tenemos como iglesia, que aquel que sufrió, venció, que es Cristo Jesús. Y por lo tanto nosotros, en medio de las dificultades de vivir nuestra vida cristiana, ya sea porque nos resulta más difícil, porque, no sé, nosotros no vamos a romper reglas, nosotros no vamos a hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, vamos a buscar hacerle bien incluso a aquellos que nos están atacando o tratando mal, Dios nos va a sostener. Y ahí en adelante también, cuando pasemos un problema por el hecho de ser cristianos, el Señor va a ser fiel. Y a pesar de que haya dificultad, Él va a sostenernos. Así que la pregunta, ¿qué hace posible que la iglesia persevere? ¿Qué hace posible que la iglesia persevere? Tiene que ver con esta promesa de Jesús en el versículo 10. Que Él es el mismo que la preserva. Que Él es el que la sostiene. Viene el versículo 11. Dice, vengo pronto. Cristo dice, vengo pronto. ¿Qué sientes cuando escuchas eso? Que Cristo dice que viene pronto. Y viene mañana. Que viene mañana. A mí me encantaría sentir eso. ¿No? ¿Tú sientes eso, Ángela? Que viene mañana. No, yo muchas veces no. Yo pienso mañana Pero el futuro. tengo hora a la dirección técnica, tengo que juntarme con tal persona, tengo que entregar estas cosas en el trabajo. Eso es como lo que yo tengo para mañana. Ojalá tuviera eso. Y yo sé que hay muchos cristianos que lo tienen súper así presente. No, ojalá, o sea, hoy día puede ser. Pero normalmente uno tira líneas para adelante sin considerar esto tenerlo tan presente. Él dice, vengo pronto. ¿Saben qué? Jesús, sabemos en las Escrituras que si Él no viniera antes, nadie se podría mantener en pie. O sea, la vida cristiana es difícil. El que la sostiene es Cristo mismo. Él es el que nos mantiene. Y Él también nos da este consuelo. De repente cuando uno piensa en consuelo nos parece como un premio de consuelo, pero un consuelo, el consuelo que Dios nos da es algo basado firmemente en la verdad. ¿Cuál es? Él viene pronto, Él no va a tardar. A nosotros nos puede dar la sensación de que está tardando, pero Él viene en el momento oportuno. Él viene pronto. Y mira, dice, por lo tanto, o sea, no hay un por lo tanto ahí, pero entiendan eso, vengo pronto. Por lo tanto, retén firmemente lo que tienes para que nadie tome tu corona. Les pregunto entonces, ¿qué es, en la pregunta 2 de la parte de reflexionar, qué es lo que tenemos que debemos retener con firmeza? La perseverancia. Nuestra salvación. El Evangelio. Ya, hay varias cosas ahí, ¿cierto? ¿Alguien más quiere agregar algo? La fe. La fe, ¿cierto? La Yo perseverancia. creo que eso justamente, todas las cosas que ustedes han dicho son en parte lo que realmente es, y no simplemente quiero que ustedes puedan ser escuchados, es verdad, o sea, es justamente eso, retener firmemente con perseverancia. Digamos que la perseverancia sería más una descripción de lo que deberíamos hacer, retener aquello que se nos fue dado. Yo les decía, cuando empezamos este estudio, de repente Apocalipsis no nos suena nada a el mensaje del Evangelio. De repente uno piensa en el mensaje del Evangelio y uno piensa en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es como eso, el Evangelio es mensaje de Cristo, sí, pero aquí parece que no está en ninguna parte. Pero resulta que la iglesia lo recibió. Cada vez que la iglesia fue fundada en este fundamento, el fundamento de Cristo, el mensaje de Cristo para nuestra salvación. Eso es algo que la iglesia tenía y por lo tanto tenía fe, por lo tanto
perseveraba, por lo tanto estaba firme. Y la corona es algo que la iglesia recibe como victoriosa. Esta iglesia ha perseverado en medio de dificultades ya. El llamado es que se siga manteniendo firme. Y eso me hace pensar en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 nos habla sobre la armadura de Dios, cómo nosotros enfrentamos los problemas cuando está difícil. Nos habla sobre una realidad espiritual, donde no son las personas las que nos hacen daño, hay toda una realidad espiritual mucho más grande. Y hay una forma de mantenerse firme en el Señor. Y cuando dice, y cuando, digamos, la prueba pase, hay que mantenerse firmes, hay que estar firmes en su lugar, en posición. No bajar la guardia en el fondo. El llamado a la iglesia es justamente eso. ¿Cuántas iglesias en la historia de la iglesia por siglos se han mantenido firmes en momentos súper difíciles? Pero en cuanto llegan momentos más cómodos, momentos que uno diría, ahora sí que es más fácil ser cristiano, nuestra fe decae. El pueblo de Israel pasó muchas veces por eso. Se olvidó de quién fue que lo sacó de Egipto con mano poderosa. Y nosotros somos así también. Ahí estábamos orando para que el Señor nos sostenga, nos sostuviera. Y cuando pasó la prueba, bueno, me enredo en mis rutinas de trabajo, me enredo en tantas otras cosas. Somos así. Por lo tanto, el llamado a esta iglesia es mantenerse firme, a retener aquello que tiene. Y aquello que tiene está basado en el mensaje, en la gran realidad de Cristo mismo. Ese es el corazón de la fe. ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano no significa hacer un montón de ritos. Ser cristiano no significa no poder tomar o no poder fumar o no poder... Ser cristiano lo que significa es haber sido comprado por la sangre de Cristo en esa cruz. Que la razón por la cual uno tiene una relación con Dios y perdón de los pecados es la obra de Cristo. Nada más que eso. Y por lo tanto, ahora mi vida ya no es una vida que vivo para mí, es una vida que es del Señor. Por eso lo llamamos Señor. Les pregunto, que las llaves de las que habla el versículo 1 estén en las manos de Jesús, no en las de la iglesia. Dice, o neta, no quise escribir neta, debe haber sido como en las nuestras, probable, pero me pareció neta. Y no es como que fuera mexicana y en la neta o alguna cosa así, sino que las llaves estén en las manos de Jesús. ¿Qué te produce? Menos mal. Y seguridad, esperanza. Alivio. Miren, la Ángela puede dar fe de esto. Si yo tuviera las llaves ya las hubiese perdido. Mi mamá también. Sí, siempre, toda la vida perdí llaves. Y justamente eso es lo que es algo sólido para nosotros, que las tiene Cristo. La segunda parte, ¿cómo te desafía? Dejémosla un poquito para adelante. En los últimos versículos, nosotros vemos aquellas cosas que nos da el Señor a aquellos que permanecen. Dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré su nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ya, demasiado complejo eso, demasiado complejo, demasiadas cosas ahí que mencionar. Quiero ejemplificarlo de esta manera. Es una historia que escuché ayer en una conversación con mi esposa, que me encantó. Estábamos viendo los útiles escolares del Esteban, que están por allá. Ángela los compró el otro día, y Ángela compró un estuche y le escribió el nombre. Estábamos hablando de que, bueno, a mí se me perdían los polerones en el colegio, y ahí mi mamá decía, ¿dónde está tu polerón? Y todo eso, y ella me dice lo siguiente. Por eso, mi mamá nos escribía aquí, en el polerón del colegio, Ramírez. Y Ramírez se le daba. A nadie se le iba a ocurrir
que ese polerón no era de Ángela o de alguno de sus hermanos. Uy, qué vergüenza usarlo, pues nadie se... Genial, claro. Nadie más iba a querer usar, salvo que justo fuera alguien Ramírez, que lo puede ser. Igual no. Igual no, claro. Pero que el nombre estuviera escrito implicaba una pertenencia, pero así, sólida. Nadie más iba a tomar un polerón Ramírez, solo alguno de su familia. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Hay nombre. ¿Y qué nombres hay escritos? Está el nombre de su Dios, dice, de mi Dios. Es Cristo hablando, pero está hablando de Dios también. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia al Padre, pero también es una referencia a Dios en sí, a Dios mismo, como nuestro Dios trino. El nombre de Dios iba a estar escrito en nosotros. Eso es algo que para un judío era súper sagrado. De hecho, hasta ahora los judíos escriben D', no escriben Dios siquiera. Y no escriben las letras de Dios así porque sí. Que son las letras en hebreo. Porque no se usa en vano. Miren la importancia de lo que está diciendo Jesús a la iglesia. Ese nombre, en el fondo es un sello, yo te amo, va a estar escrito en ti. No solamente eso, es la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. ¿De dónde viene esa ciudad? Es importante eso, porque hay dos ciudades que aparecen en Apocalipsis. Una es Jerusalén y otra es Babilonia. Y Babilonia viene del mal. Pero ¿de dónde viene Jerusalén? Viene del cielo. Proviene de Dios. Y eso significa que es santa, es perfecta. Y que esté escrito su nombre ahí, significa que este es un lugar que le va a pertenecer al que vence. Y también se nos menciona que va a tener el nombre nuevo de Cristo. Y aquí no es para volvernos locos diciendo, pero ¿cuál será el verdadero nombre de Jesús? ¿Cuál es el nombre nuevo? No. El hecho de que tenga este nombre nuevo implica intimidad, implica conocimiento relacional de esa persona y Jesús, pertenencia. Es verdad que Cristo en Filipenses es llamado el Kyrios, el Señor, el general que vence en la batalla en el fondo. Él es el vencedor. Y esa es la imagen tremenda del capítulo 1 de Apocalipsis. Cristo vencedor. Pero aquí no es tan importante el hecho de cuál sea el nombre en sí, sino el hecho de que ese nombre va a estar escrito en la persona. Y todos esos no son, digamos, cosas que necesariamente van a pasar. O sea, no es como el polerón de la Angelita que tenía Ramírez escrito. No es que nosotros vamos a tener en nuestra ropa por la eternidad escritos todas estas cosas. No, es una figura. Y Apocalipsis nos da oportunidad para entender eso. ¿Por qué? Porque lo primero que se menciona aquí es que el vencedor que va a tener una columna, y no se refiere a algo en la espalda, sino que se refiere a lo que hay en los templos, una gran columna que sostiene un templo. Pero resulta que Apocalipsis mismo nos dice al final que, digamos, la ciudad no va a tener templo. En el capítulo 21, el versículo 22 nos dice que no va a haber templo en Jerusalén. No va a haber templo. ¿Para qué perder tiempo pensando en un templo más si no va a haber templo? ¿Qué es lo que nos dice? Dios mismo va a ser el templo. ¿Por qué? Porque Dios no está simbolizando el templo. El templo en Jerusalén siempre simbolizó a Jesús. Siempre simbolizó la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora ya no es necesario. Por lo tanto, entendemos que lo que aparece aquí es decir, oigan, este es un sello que yo les prometo al que vence. Vas a ser parte del pueblo de Dios. Eso es. La promesa es que quien va a sujetar, va a sostener a la iglesia es Cristo. Y estamos llamados a esforzarnos, a perseverar, a ser fieles, a vivir para Él. Pero lo que Él nos promete es aquello que nosotros no podríamos comprar con nuestra fidelidad. El hecho de formar parte por la eternidad de su pueblo. ¿Y por qué lo digo el pueblo? Justamente porque la idea de templo
en Efesios 2, creo que el capítulo 2 también de 1 Pedro, nos hace mención a un edificio, la iglesia, el grupo de las personas que son redimidas por Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia no es una institución y no es un edificio, sino que son mencionadas como una estructura, como un edificio. Se habla con este lenguaje sobre el pueblo en sí. Así que aquí va a pasar lo mismo. El que vence va a ser parte de este pueblo. Así que eso es lo que nosotros vemos en estos versículos. Mi pregunta entonces es, eso es lo que obtiene Cristo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la llave. Él es el que abre y el que cierra. Bueno, eso nos ayuda mucho, pero ¿de qué manera nos podría desafiar? Podría animarnos a vivir de una manera diferente. A predicar su nombre, predicar a Cristo, y a mantener una relación estrecha con Cristo. Pienso que, por ejemplo, Él tiene la llave, ¿cierto? Y el contexto es, Él abre la puerta para la predicación. Entonces, no es algo que dependa de nuestro oficio, nuestra capacidad para hacerlo tan bien, o de conocer tanto la Biblia de memoria, para decir todos los versículos. Cuando hablamos de Cristo, muchas veces sentarse, compartir con la persona, orar con ella, orar por ella, da frutos, es algo que el Señor permite, porque en el fondo Él es el que abre la puerta. Entonces no eres tú ni yo con nuestra capacidad, es el Señor. Así que eso nos desafía, porque muchas veces decimos, vamos a ir, cuando estoy seguro, cuando veo que la persona tiene, sí, parece ser que la persona quiere escucharme, o quiere, bueno, ahí voy a intentarlo, cuando esté más o menos seguro. Todavía no es el momento, todavía puede ser que sea molesto, no sé. Pero lo que el Señor nos muestra es que Él es el que tiene las llaves. Por lo tanto, nosotros podemos ir y acercarnos a una persona y hablarles de Cristo tranquilamente. Si eso trae alguna dificultad para nosotros o algo así, incomodidad, bueno, el Señor nos va a ayudar siempre a crecer en sabiduría de cómo tratarlo. Podemos revisar, podemos pensar, oye, ¿habré sido oportuno? ¿Me habré preocupado genuinamente por la necesidad de esa persona? ¿O habré saltado con un bibliazo o alguna cosa así? El Señor nos hace crecer. Pero quien toca los corazones es aquel que llama, es aquel que tiene las llaves, que es Cristo mismo. Así que estamos llamados a ser valientes en ese sentido. Y bueno, y vivir para Él, sin duda vivir para Él. Nos anima porque en el fondo Él es el que tiene todo en control. Él es que sostiene todo. Por lo tanto, también tu vida y la mía. Y creo que lo que le dice a esta iglesia puede ser de mucho ánimo para nosotros. ¿Por qué? Porque el fruto se dio en medio de la dificultad. Y eso nos muestra que a veces nosotros no sabemos. A veces no sabemos cómo nosotros comportándonos en obediencia al Señor, en amor al Señor, teniendo paciencia con otras personas, puede realmente traer un fruto de bendición en la vida de esa persona, que esa persona pueda escuchar el mensaje realmente, el mensaje de Cristo, o entenderlo. No digo que todo sea como una película, que cada sufrimiento va a traer un fruto de esta manera, pero nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, o de qué manera nuestra forma de vivir puede impactar en la otra persona, o puede ser una ayuda, o sea, algo que realmente esa persona necesitaba en ese momento. Y eso sea para la gloria de Dios.
Entonces, este es un pasaje de ánimo, un pasaje donde Cristo promete sostener a la iglesia. Y esas son verdades que permanecen. Recuerden, Él es el verdadero, Él es el que promete y el que cumple. Amén. Y el versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para que no cerremos nuestros oídos a lo que el Señor puede estar diciéndonos el día de hoy. ¿Bien? Los invito a orar. Señor, solo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias por tu palabra. Como, Señor, no nos destacas a nosotros como personas, como si fuéramos súper cristianos, sino que siempre en tu palabra el que sale destacado es tu Hijo. Y te agradecemos por eso, Señor. Porque incluso nosotros podemos ser parte de tu pueblo por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes, a retener aquello que tú nos has dado, el mensaje de Cristo en nuestras vidas, a ser valientes y amorosos, Señor. Primeramente contigo, amándote, pero también con las demás personas, Señor. Realmente amando a las personas, en verdad y en amor. Te pido por el descanso de todos los que están aquí, que mañana tengan una muy buena jornada. Te agradecemos, Señor, porque estamos en fase 2, Señor, y eso debe simplificar muchas cosas, pero te pido, Señor, que podamos ser luz a los demás y un buen ejemplo en la forma en que nosotros nos cuidamos. Y gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Tal vez tengas por ahí alguna pregunta, algo que quieras comentar. Ya van a ser las 10. Pero... le voy a dar la oportunidad para quien quiera pueda ahí preguntar, conversar. Si alguno ya tiene que salir, tiene algún otro compromiso, o ya se nos despide porque mañana se tiene que levantar temprano, ningún problema, adelante. Y si alguno tiene alguna pregunta, el momento. Nosotros nos vamos. Chao. Buenas noches. Chao. Chao. Gracias. Chao. Karencita. Yo siempre he sabido que Jesús es la roca, pero en ese versículo en que Jesús habla con Pedro y le dice, y sobre esta roca se está refiriendo al mismo, ¿no es cierto? ¿Puede explicar mi iglesia? Mira, en ese versículo del capítulo 16 Sí. de Mateo, hay 3 posturas. La primera es que dice sobre esta roca y está hablando sobre Pedro, porque Pedro significa piedra, entonces sobre esta roca está diciendo, y eso es mucho, por ejemplo, la postura oficial de la Iglesia Católica. No es un gran problema que alguna otra línea cristiana tome esa idea, porque eso no significa que Pedro mismo sea la razón por la cual la Iglesia sostiene. Quien construye esta Iglesia es Cristo mismo. Y dices, yo sobre esta roca. Entonces, no es tan importante la roca como el hecho de que Él es el que la construye. Pero también hay otras 2 posturas. Una que escuché mucho, y de hecho abrazaba esa idea por mucho tiempo, porque era como inteligente, entretenida, no sé cómo. Es como que Jesús estuviera diciendo, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca, y tomara su mano, cosa que no tenemos cómo sacar en la escritura, y se apuntara a sí mismo, diciendo, bueno, tú eres una piedra, pero sobre esta roca voy a construir. ¿Sabes qué? Eres una piedra, pero sobre esta roca. Yo lo escuché un montón de veces. Pero lo mejor es pensar en la tercera posibilidad. Y siempre no es como para irnos al tercer camino, descartar uno, dejar otro y quedarnos con el tercero, sino que ¿cuál fue la razón por la cual Jesús se alegra de las palabras de Pedro? Porque alguien que siempre metía las patas con lo que decía, ahora dijo algo que era certero. ¿Cierto? ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús dice, sobre esta roca, esta realidad, en esa realidad voy a construir la iglesia. ¿Cuál? Es que soy el Hijo de Dios.
Claro. Yo soy aquel que fue prometido en el Antiguo Testamento, y yo estoy construyendo una iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella, que es lo que dice el versículo. Así que, en ese sentido, claro, es verdad que Cristo es la roca, pero aquí estamos haciendo alusión al mensaje, a lo que mismo Pedro dijo. Y es verdad que luego dice, y yo te daré, y le dice, yo te daré las llaves. Pero también es verdad que en el capítulo 18, eso mismo que se le menciona a él, se le menciona al resto de los apóstoles. Así que podríamos decir que es algo del rol apostólico. Incluso nosotros. En otros contextos, como ya les dije, el pasaje que leímos en 2 Corintios, o lo que leíamos en Hechos, es Dios quien abre la puerta. Es Dios quien abre la puerta. Matías, ¿Sí? alguna vez también se me... Ahora caché. Yo también algunas veces escuchaba que eso podía referirse a la revelación. Cuando dice sobre esta roca, porque le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y que también al escuchar algunas denominaciones también sostienen que se refería a la revelación también como la roca, o que sobre eso también se iba a asentar la iglesia. Ya. Si estuviéramos hablando de la capacidad de tener la iglesia, de tener revelaciones, por lo tanto, no sé, que, por ejemplo, Ángel ahora tenga una revelación de Dios, yo no estaría de acuerdo. Lo siento. Lo que tú dices para mí es siempre verdad, pero no en ese sentido. Hay límites. Hay límites, sí. Pero si se hace alusión a la revelación en particular mostrada ahí, dada por Dios, que es que Jesús es el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. Ahí sí, estoy de acuerdo. Pero, claro, porque yo sé que hay movimientos de iglesias que tratan de alguna manera de sostener el hecho de que nosotros tenemos revelaciones ahora de Dios, un poco, y puede ser que sean cosas que no sean en consonancia con lo que está escrito, que no pegue con la escritura. Entonces nosotros no creemos eso, creemos que lo revelado ya fue revelado, está escrito. Sí, a eso me refería, o sea, obviamente ya nadie puede decir, esto me lo reveló Dios. Porque si Tuvo una revelación. 40.000 millones de revelaciones, cada uno, ¿cuál más conveniente para cada uno? Puede ser, claro. Sí. Eso, o puede ser que uno entienda cosas de la escritura. Oye, ¿verdad que ahora estoy entendiendo un poco mejor lo que significa que Dios es fiel? ¿Por qué? Dios me lo reveló. ¿Pero cómo a mí fue? se me revelaron muchas cosas hoy día. En un momento difícil, donde lo que me sostuvo fue su amor, fue la compañía de un hermano en la fe. Y ahí yo, sí, de alguna manera se me reveló, lo entendí, pero era algo que nosotros vemos en la escritura. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. No sé si alguien más quiere comentar algo. La Patilú, no, escucho un ruido por ahí. Yo tengo una pregunta. Ay. ¿Sí? No, nada más. Disculpa, que yo tengo una pregunta, pero me da un poco de vergüenza porque soy un poco ignorante en todo esto, ¿no? Estoy hace poco caminando en este camino. Habló usted de perseverancia, fe, firmeza. ¿A qué se refiere con esa perseverancia? ¿De parte nuestra o de parte del Señor? Ahí me perdí, o sea, no sé. Sí, es de nuestra parte, de nuestra parte. Nosotros perseveramos, nosotros aguantamos, nos mantenemos firmes en nuestras convicciones de fe, confiando en que el Señor nos cuida, confiando en que lo que Él dice es cierto. Lo sostiene. Nos sostiene. Y ¿sabes qué? Hablamos así. Nosotros estamos llamados a ese término, perseverar. Y no simplemente aguantar, ¿no? Porque es un tema así como, oye, en esta vida hay castigo, hay dolor y ya. Hay muchas cosas en la vida cristiana que son hermosas, que nos llenan de alegría increíblemente. Increíblemente. A mí, por ejemplo, ahora me alegra un montón tu pregunta, por ejemplo. Me alegra mucho que hayas tenido confianza para hacerla. Y sabes que creo que
en la vida cristiana hay muchas cosas así. No solo todo duro, no solo todo difícil. Pero la vida es difícil para un cristiano y para alguien no cristiano. Y muchas veces podemos tener la sensación de que dejar de lado algunas convicciones que nosotros vemos en la Escritura puede ser más fácil, puede ser mejor. O sea, que ¿para qué? ¿Para qué? Lo he intentado tanto y sigo sufriendo de esta manera. He tratado de obedecer al Señor tanto y esto es lo que recibo. Y puede ser que en medio de las dificultades uno diga eso. Sin embargo, Jesús nos dice que el que vence obtiene todo esto. Y lo que está diciendo es aquel que persevera. Y yo les decía, es un sello dentro de la iglesia cristiana. El cristiano es fiel al Señor. Eso es muy difícil. ¿Y saben qué? En un sentido es imposible. Por lo tanto, también nosotros tenemos otra cosa que aclarar aquí. No solamente que nosotros debemos ser fieles, es que Dios es fiel a su compromiso con nosotros. Y Él dice que nos va a sostener. Entonces, en los términos de la teología, nosotros hablamos de la perseverancia de los santos, o sea, la perseverancia de aquellos que son cristianos, pero también hablamos de que el Señor es quien nos sostiene. Él es el que nos, y ese es el término que usamos, Él es el que nos preserva. Él es el que hace que nos conserva, porque si no fuera que Él pone en nosotros la fe, la convicción, la fuerza, nosotros no podríamos mantener nuestra fe intacta. Es obra del Señor en nosotros. Entonces, lo hermoso es lo que nosotros vemos en estos pasajes. Hay muchas iglesias, María Carolina, que están antes que se dice cosas que no están bien en ellas. Pero cuando tú ves, y lo he mencionado un par de veces antes en estos estudios, más adelante se ve, hablando de los cristianos, se ve un grupo inmenso, incontable, de toda lengua y de toda nación. Un grupo enorme. Entonces tú dices, bueno, era difícil, ¿sí? La Biblia habla de un camino estrecho, pero mire la cantidad de gente que hay acá. ¿Y eso es por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas, y Dios es misericordioso, y Dios nos ama, y Dios es quien nos preserva. Entonces, es como una moneda que tiene dos caras. Por una parte está el hecho de que Dios es fiel, Dios sostiene, Él es poderoso para llevarnos a ese día final, en que ya no vamos a tener que lidiar más ni con el pecado, ni con la maldad, ni con las necesidades de este mundo. Pero por otra parte, está lo que nos toca a nosotros día a día, que es lo que nosotros llamamos perseverancia. Tenemos que vivir nuestra fe en convicción de que aquello que Dios promete realmente es cierto. Y la promesa más grande que yo creo que Dios ha hecho es que Él nos ama. Nos ama. Y eso es algo que es un sello para nosotros como cristianos. Vamos a estar firmes en las promesas del Señor. Firme en la fe. En la fe, nos vamos a caer 1000 veces. Vamos a muchas veces no ser sabios en decisiones que tomemos. Muchas veces vamos a herir a personas que amamos o a otra gente, o vamos a ser egoístas, etc. La iglesia no está constituida por gente perfecta, pero por ninguna parte. Yo creo que yo casi que crecí en la iglesia de chicos, siempre estaba en congregaciones y muchas veces me he sentido dolido por cosas que otros cristianos han hecho. Y yo creo que puede ser la experiencia de muchos de ustedes. La iglesia es así, pero por otra parte también, la iglesia es un lugar que es un refugio para nosotros, un lugar donde podemos estar acompañados, donde el Señor muestra su fidelidad. Así que la vida cristiana es difícil, y estamos llamados a la perseverancia, pero por otra parte, el Señor es fiel. Y eso es una característica en Él. Él es fiel. Nosotros estamos llamados a ser fieles, pero Él es fiel. Así que en medio de nuestra perseverancia está su preservación de nosotros. Muchas gracias. Nada. Patilú, ¿querías mencionar algo? Y no, ya lo dije. Bueno, Patilú, quiero darle las gracias a todos, también a los que nos han acompañado por Instagram. Sí, estamos cerrando ya. Estamos cerrando ya porque
Está, de verdad, que meta la cuchara. El Benja me pregunta qué estáis haciendo, mami. Le manda saludos también. Y Gracias. bueno, por lo pronto nos vemos el domingo, pero estamos en verano, tenemos menos actividades. Nos vemos el domingo. Y el jueves no hay. Ay, perdón, Ángela. ¿Qué harías sin ti? Cierto, yo me La entiendo voz las de tu patas, claro. conciencia. Jueves tenemos reunión de oración. Súper invitados a que estén presentes para que podamos estar orando por otras personas, compartiendo y todo eso. Ahí vamos a estar entonces el jueves a las 20 horas. El domingo a las 11 también vamos a orar, 11:30 reunión. Y si tú nos estás siguiendo solamente en estos estudios, porque no sé, pues los martes nomás, el próximo martes tenemos de nuevo otro estudio y vamos a estar viendo la iglesia de la Odisea. Un nombre muy especial. La Odisea. Bueno. La Odisea. No, no es la Odisea. Odisea. La Odisea. La Odisea. La Odisea. La Odisea. No sé cómo es realmente. Bueno, eso amigos, que el Señor los bendiga, que estén súper bien. Voy a dejar de compartir pantalla acá para verlos en grande a todos. Ahí está. Ya. Bueno, estamos quedando aquí y abrazos para todos ustedes. René, Karen, Javier, Claudia, Patilú, Farián, Ingrid. Qué bueno ver el María chat. Carolina. Sí, me gusta. Te mando un abrazo grande. Acuérdate, tenemos que conversar. Y ya vale. Abrazos, que estén súper bien. Buenas noches, que duerman bien. Chao. Felicidades porque avanzaron en la fase. Felicidades. Sí. Sí. Bien, Puerto Montt. Chao. Chao. Chao.